السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, Señor del universo, la paz y bendiciones sean con nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y toda su familia y sus compañeros hasta el día del juicio final. Hermanos, hermanas, queridos y queridas que nos están escuchando y viendo en varios lugares, otra vez, inshallah, con nuestro querido el Sheikh, su excelencia, el Sheikh Isa Quevedo, que siempre estaba con nosotros en el mes de Ramadán, hablando de muchas cosas muy lindas sobre la historia del Islam. Hoy, inshallah ta'ala, el tema o la clase de hoy, que inshallah ta'ala que va a ser la primera, sobre un término muy importante en el Islam y todos los musulmanes lo conocen bien, pero hoy vamos a aprender con el Sheikh Isa qué significa ese término, de qué se trata, la importancia de ese término. El término es el fiqh, la jurisprudencia islámica. Por eso yo no quiero tardar mucho, ya no hace falta presentar al Sheikh, es el Sheikh, mashallah, conocido entre todos ustedes, y es nuestro Sheikh, por eso les voy a dar directamente la palabra. Assalamu alaikum, Sheikh Isa, ¿cómo estás? La historia del Islam. Hoy, inshallah ta'ala, el tema o ya no hace falta presentar al Sheikh, es el Sheikh, mashallah, conocido entre todos ustedes, y es nuestro Sheikh, por eso les voy a dar directamente la palabra. Assalamu alaikum, Sheikh Isa, ¿cómo estás? La historia del Islam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Ahí está. Por eso les voy a dar directamente la palabra. Assalamu alaikum, Sheikh Isa, ¿cómo estás? La historia del Islam. Alaikum salam. Estoy un poco confundido aquí con la transmisión del Facebook y la transmisión del Zoom. Bien, en el nombre de Dios, clemente, misericordioso, alabado sea Allah, el Señor de los mundos. No hay más Dios sino Él, sin iguales ni copartícipes, y que la paz y bendiciones de Allah sean con su profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mi nombre es Isa Amr, ¿sí? Y soy jurista islámico. Estudié en la Universidad Islámica de Medina, Kulliyat al-Sharia, y también soy politólogo. Estudié ciencias políticas en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Eso es para los que no me conozcan. El tema que nos tiene reunidos hoy es el fiqh. Empezaremos definiendo qué significa esta palabra árabe, ¿sí? Inicialmente, la palabra fiqh significa en el idioma árabe, fiqh viene del verbo faqiha, ¿sí? Que significa comprender, que significa entender las cosas profundamente con todas sus derivaciones o con las raíces, las fuentes, ¿sí? Y posteriormente las ramas como si fuese un árbol. Es decir, que la palabra fiqh en el idioma árabe se parece mucho a la palabra española comprender, que significa entender profundamente. Hay otros términos que debemos conocer también y que están asociados, es decir, lingüísticamente son derivados de este término, que es, por ejemplo, el caso de la palabra faqih. Hay otros términos, ¿sí? Que la palabra faqih también y que significa, es decir, lingüísticamente son derivados de este término. La palabra por faqih ejemplo, significa jurista. Ya está arreglado.
La palabra faqih significa jurista, ¿sí? Es aquella persona que comprende sí. Se escucha porque yo no estoy escuchando lo que digo. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Bien. Se escucha bien, Sheikh Isa. Alhamdulillah, ya, ahora sí. Alhamdulillah. Les decía entonces que la palabra faqih, ¿sí? Deriva de la palabra fiqh y que significa, en este caso, jurista o jurisconsulto. ¿Ya? Es aquella persona que comprende el Islam. Un faqih es la persona que tiene un conocimiento profundo del Islam desde sus fuentes, ¿sí? No. Ahora, hay muchos otros nombres que nosotros les damos a las personas que saben mucho sobre el Islam. Por ejemplo, les decimos alem, ¿no? Que significa erudito. Les decimos también sheikh, que significa líder, en este caso, destacado, digamos, en el conocimiento del Islam. Sheikh ul Islam les dicen generalmente a los eruditos que tienen alguna relación con algunos gobiernos, ¿no? A través de la historia. Sin embargo, la palabra faqih, que significa jurisconsulto, se ha enfocado en la comprensión o el conocimiento práctico del Islam. ¿Ya? O sea, poco a poco, a través de la historia del Islam, esta palabra se ha ido reservando para aquellas personas que nos enseñan cómo vivir de forma práctica el Islam. Entonces, no olvidemos agregarle el término práctico, ¿sí? Es decir, que tenemos, volviendo a la palabra fiqh, tenemos la comprensión, pero esta comprensión debe ser práctica, dirigida, enfocada hacia la práctica. Entonces, Sheikh Isa, si me permitís decir que, en resumen, el fiqh viene de la palabra faqiha, que también la persona que trabaja con el fiqh se llama faqih, que significa jurista o jurisconsulta, y también la palabra faqih tiene diferencia con, si nosotros vamos a comparar con la palabra sheikh y palabra alim, porque en el Islam tenemos ciertas ciencias, tenemos el hadith, tenemos el Corán. El faqih es aquella persona que comprende muy bien el din de la práctica, como habías dicho. Sí, tenemos que entender que este término se ha ido utilizando a través de 1450 años ahora. Y es necesario que comprendamos que ha pasado por una evolución. Al igual que los seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hemos pasado como comunidad, como nación, como umma, hemos pasado por un proceso de evolución. Entonces, inshallah, para facilitar un poco la comprensión, vamos a ver cómo evoluciona el fiqh, ¿sí? A través de la historia. Pero siempre es necesario aquí remarcar, ¿no es cierto? La palabra fiqh es un término árabe que significa comprensión. Y así la vamos a encontrar en el Sagrado Corán, en la revelación de Dios que vino al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
y que inició toda la prédica y todo el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, la palabra fiqh significa comprender, ¿no? Entonces el Sagrado Corán, por ejemplo, nos habla de corazones que comprenden o de conciencias que comprenden. Dice que el Sagrado Corán, por ejemplo, es una guía e ilumina, digamos, a la gente, pero solamente a la gente que tiene una conciencia despierta, atenta, ¿sí? Que tiene un corazón que comprende las cosas. Lamentablemente hay otras personas que por estar distraídas o por tener ciertos problemas, digamos, en su forma de pensar, no comprenden las cosas. Entonces, esos no se van a beneficiar de la luz del Corán. ¿Ya? Entonces, en el Sagrado Corán, donde empieza, de donde se nutre la prédica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y donde nace también la nación, la comunidad de los musulmanes, la palabra fiqh o el verbo faqiha, ¿sí? Significa comprender. Y así nos dice, vamos a mencionar, Sheikh, si me permites, vamos a mencionar algunas de las aleyas del Sagrado Corán que hacen referencia al fiqh. Mencionamos que Dios hace referencia a los corazones que comprenden, a los corazones que están despiertos, que están atentos, ¿sí? Que captan. Para recibir el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Exactamente. También vemos que Allah subhanahu wa ta'ala, que Dios, glorificado y ensalzado sea, ya nos indica de una manera que el conocimiento importante, práctico y necesario del Islam, de la práctica religiosa, es el fiqh. Cuando dice que cuando los musulmanes son atacados por un enemigo hostil, violento, ¿sí? Los musulmanes deben defenderse y deben marchar, ¿sí? A enfrentar a ese enemigo que está violando su derecho a la vida, violando su derecho a la práctica religiosa, a la libertad de opinión, en fin. Los musulmanes deben defenderse, pero siempre dice debe quedar un pequeño grupo, ta'ifa, un grupo liyatafaqahu fiddin. Liyatafaqahu, fíjense, la palabra yatafaqahu es un derivado del verbo faqiha. Yatafaqah significa que aprendan, ¿sí? Y que ganen una comprensión práctica de ad-din, de la práctica religiosa. MashaAllah. Entonces ahí claramente el sagrado, ¿sí? En Surah At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán el Karim, igual le aleja, pero en árabe, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفُرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Muy bien. Entonces, aquí Dios está haciendo referencia de que debe haber un pequeño grupo en cualquier nación, debe haber un grupo de personas. Aquí entre nosotros nos gustaría que no fuese pequeño. La palabra taifa significa grupo, ¿no? Obviamente. Sí, que hagan ciencia, que hagan lo que se llama academia, ¿no es cierto? Que estudien de una manera racional, científica, la palabra de Dios, buscando la comprensión práctica, racional de la palabra de Dios, y que posteriormente ordenen ese conocimiento para que lo puedan enseñar a otros que se ocuparon, algunos se ocuparon de la guerra, del comercio, en fin, en general de las personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar con profundidad, ¿sí? Estos que se dedicaron a estudiar y a comprender el mensaje del Corán, se lo enseñarán a su vez a los demás. Entonces aquí claramente ya vemos que el concepto de fiqh está bastante bien definido en el Corán. No es un concepto posterior,
tardío, que se lo inventaron. Hoy en día escuchamos, especialmente entre los chiitas, los liberales, que atacan mucho a los juristas, a las personas que estudian racionalmente el Corán, y dicen que son una élite que distorsionaron el mensaje del Corán y que estaban al servicio de los califas abbasíes de Bagdad y que siempre estaban desviando y distorsionando todo. El mismo Sagrado Corán dice que debe haber un grupo de personas que dedique su tiempo y esfuerzo, ¿sí? Tiempo y esfuerzo. Anoten también eso y resáltenlo. Tiempo y esfuerzo para poder comprender racionalmente el mensaje del Corán. Y que posteriormente esas personas, a manera de agradecimiento a Dios, deben compartir ese conocimiento después de ordenarlo, prepararlo de una manera que la gente que no tiene tiempo o no puede dedicar su esfuerzo al estudio científico, académico, puedan aprender el fiqh. Entonces, el mismo Sagrado Corán nos habla de una cantidad X de personas, no digamos élite, digamos un grupo, ¿sí? Que se dediquen a estudiar y después a enseñar. Mashallah. Entonces de ahí viene el faqih. El faqih sí. es esa persona, sí. No, yo quiero solo preguntar o hablar un poco sobre la palabra nafar, porque Allah subhanahu wa ta'ala señaló en el Corán el Karim palabra nafar. Nafar es poco, pero obviamente yo he escuchado que el fiqh son dos partes, como nos va a explicar, que hay una parte que todos los musulmanes deben aprender. Eso no son del nafar, pero sí el nafar, como habías dicho, Sheikh, son unas personas que tienen que aprender el fiqh como son especialistas del fiqh para atender a toda la umma. Sí, muy bien. Entonces, el Sagrado Corán establece ya la definición, la revelación, y nos establece una definición de quién es el faqih. ¿Me entienden? No. O sea, cuando hablamos del fiqh, estamos hablando de una tradición que surge con la revelación misma del Sagrado Corán. ¿Y por qué no iba a ser así? Si desde antes todas las revelaciones anteriores de Dios tenían grupos de personas que las estudiaban racional, científica y académicamente, para, por ejemplo, el término hebreo, rabino. Rabino. ¿Sí? Rabbi o Rabbani eran personas que estudiaban la ley de Moisés para enseñárselas a los demás. ¿Ya? No. También entre los cristianos existían este tipo de personas. En todas las religiones, ¿sí? Que hoy se llama religiones judía, cristiana, que para nosotros es la misma religión de Dios, ¿sí? En todas estas versiones anteriores hubo grupos de personas que estudiaban y hubo una ciencia que ellos tenían. En el Islam, este concepto, como les digo, se ve delimitado de alguna manera por la palabra práctica, comprensión práctica. ¿Por qué? Porque inicialmente había una sola comprensión del Islam. Era la del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces los musulmanes no necesitaban realizar estudios muy especializados. Y aquí vamos empezando con la evolución de lo que es el fiqh. No estoy diciendo que el Islam empieza con el Corán y con el profeta Muhammad. Hay que eso dejarlo bien claro. El Islam empieza con Adán, ¿sí? Y el Corán tal vez sea el capítulo 144, el capítulo 25, el número que ustedes quieran,
de una larga serie, alhamdulillah, larga serie de la misericordia de Dios revelando su palabra y su voluntad a la gente. Y una larga tradición de personas que tal vez sea de más de 100.000 años, hasta Adán, wallahu a'lam, una larga fila de personas que estudiaron la palabra de Dios, la comprendieron bien con fiqh y se la enseñaron a otros. ¿Ya? Entonces, En el Sagrado Corán hay un solo Islam, es el Islam del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, el sahabi, el discípulo del profeta, lo tenía bastante, no digamos fácil así físicamente, pero él lo tenía simple. El sahabi debía ver cómo vivía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cómo llevaba a la práctica el profeta el Islam, y de ahí él adaptaba, ¿sí? Adoptaba y adaptaba su propio comportamiento. ¿No es cierto? Porque acompañó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y en el mismo tiempo ellos tienen muy bien claro el idioma árabe. Ellos entienden muy bien el texto islámico, sea del Corán o del Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a diferencia con nosotros. Sí, eso es algo muy importante porque los sahaba escuchaban la recitación del Sagrado Corán y la entendían muy bien. Y escuchaban las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la entendían muy bien. ¿Sí? Y cuando no la entendían bien, el profeta aclaraba. Por eso ellos comprendieron de una forma bien clara, ¿no? ¿Qué dice Dios en el Corán? ¿Sí? Que tomemos lo que nos da el profeta y que evitemos lo que el profeta nos prohíbe. ¿Ah? Lo que les da el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deben tomarlo, y lo que el profeta les prohíba deben dejarlo. Entonces el fiqh en esa época tenía ya un 51% de aprobación el que comprendiese que a él le bastaba con aprender del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero resulta que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el Sagrado Corán en esa época, estamos hablando del siglo I de la historia de la nación musulmana de Muhammad, porque hubo otras naciones musulmanas antes, pero estamos hablando de la de Muhammad, ¿sí? En ese primer siglo, el profeta estaba en Medina, sallallahu alaihi wasallam, y el Corán tenía muy pocas copias, ¿no? El profeta Muhammad mandó escribir, pero no había mucho. Había personas que lo sabían de memoria y estas personas caminaban, iban a otros pueblos, a otras tribus. Pero de forma general, así geográficamente, no había, fuera de Arabia, fuera de la región del Hijaz, no había un conocimiento de lo que decía Dios y lo que decía su profeta en esa época. Entonces los musulmanes dependían de las pocas copias, de las pocas personas que memorizaban el Corán, y dependían del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como ejemplo vivo. Y Dios desde el principio nos dejó claro que un día el profeta se iba a morir. Obvio. Incluso hay, algunos dicen que es la última ley del Corán. No sé si te acuerdas de ese khilaf, esa, sí, ¿no? Que sí es la última, que dice que si el profeta muere por ventura, ¿ah? ¿Acaso se van a volver sobre sus pasos? Entonces Dios le está advirtiendo a los musulmanes de que un día el profeta se va a morir, sallallahu alaihi wasallam. Sí, entonces los musulmanes pensaban eso. Incluso varios de los musulmanes llegaron a atreverse a decirle al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ¿qué vamos a hacer cuando tú ya no estés para explicar el Corán? Entonces
Miren cómo es increíble el trabajo, ¿no es cierto?, de un profeta. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utilizando el Corán como base, como fundamento, empezó a construir la comprensión del Islam. Empezó a darnos reglas, ¿sí?, para que nosotros podamos estar muy lejos del profeta en el tiempo o en el espacio, pero podamos tener acceso intelectual y en nuestro corazón a lo que Dios dijo y a lo que su profeta vivió y enseñó. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam empezó a dar respuestas a las preguntas de los sahaba y empezó a darles reglas. Desde lo más simple, ¿sí? Alguien recuerda ese hadiz de una mujer que le consulta al profeta sobre algo, algún asunto que le interesaba, y el profeta le dice que vuelva después o que le consulte después cuando vuelva, algo quedó pendiente. Y la mujer hace la pregunta más natural y obvia de esa época, ¿no? ¿Y si cuando vuelvo tú ya no estás? Porque recordemos que no había aviones, Sheikh, no había trenes. No Y había si nada. alguien le decía, te volvés a tu tribu y cuando vengas la siguiente vez, eso no era en 2 días, Son meses eran meses o años. o años, capaz que años. Algunas personas venían de tierras muy lejanas. Entonces la mujer hizo la pregunta más lógica. ¿Y si vuelvo y ya no estás? Entonces el profeta empezó a construir el fiqh. Pensamiento. Sí, el edificio islámico en lo relativo a cómo nosotros vamos a legislar, cómo vamos a vivir el Islam de forma práctica, el pensamiento legislativo o jurídico. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Si yo no estoy, cuando tú vuelvas, consulta a Abu Bakr. Mashallah. Yo siempre le digo a la gente aquí en la mezquita que el Corán y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son universales y por lo tanto a veces tienen que repetir la misma cosa pero con diferentes palabras para que comprendan diferentes personas. Sí. Entonces, eso se lo dijo a esa mujer, pero en otra ocasión el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seguía construyendo. Dijo, les estoy dejando una luz tan clara y pura, ¿sí?, que es como la nieve, ¿no es cierto? Y que marca una diferencia como la diferencia entre la noche y el día. Esa luz es el libro de Allah, o sea, el último libro de Allah, no el único, el último. Al-Mahajja al-Bayda. Sí, exactamente. Y que sobre eso se construye todo lo que se habla del Islam. Pero no terminó ahí, él continuó y dijo, les estoy dejando también mi ejemplo vivo, sunnati. Sunnati. La palabra sunna significa costumbres, tradiciones, comportamiento, naturaleza viva. Entonces el profeta Muhammad está dejando, aparte del Sagrado Corán, un ejemplo vivo, un legado viviente de cómo él vivía el Corán. Por eso dijo Aisha, Kanat khuluquhu al-Qur'an. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era el Corán viviente, el Corán puesto en práctica. Sallallahu alaihi wasallam. Entonces, después del Corán, nuestra siguiente capa de cimientos para hacer el fiqh es el profeta sallallahu alaihi wasallam viviéndolo el Corán para nosotros. Algunas personas podrían decir, es que el Corán es muy antiguo y está en árabe y yo no lo entiendo. Entonces le decimos, pero hay un señor que lo practicó y vos podés ver lo que él hacía para que puedas comprender cómo
se practica el mensaje del Corán. Es el ejemplo vivo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero el profeta continuó construyendo. Primera capa, Corán. Segunda capa, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y en una tercera capa, él puso la sunna de sus califas bien guiados. Sunnat al-Khulafa al-Rashidin al-Ba'di. ¿No? Entonces, el profeta dijo, les estoy dejando el Corán, que es la evidencia pura, clara, luminosa. Se ve blanca mi mano, así blanca. Subhanallah, no sé por qué. Como el mano de Musa, alayhi salam. La voy a guardar, la voy a guardar. Bien. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam decía, les voy a dejar el Corán, les voy a dejar mi ejemplo vivo y aparte les voy a dejar el ejemplo vivo de los califas, los sucesores bien guiados, juiciosos, piadosos, las personas que siguieron bien el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Prácticamente todo musulmán está de acuerdo de que esta lista de esas personas que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam inicia con Abu Bakr. Así como la lista de los nobles sahabas del profeta sallallahu alaihi wasallam inició con Abu Bakr también, entre los hombres. Porque el primer seguidor del profeta, a ver, Sheikh, a ver, lo vamos a agarrar con un examen sorpresa. Obviamente Abu Bakr, porque Abu Bakr tiene una importancia. La verdad, la gente acá conoce mucho a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu por el efecto lo que dejó en la umma. Viste que Umar ibn al-Khattab dejó una justicia inolvidable, un gobierno también que nadie puede reconocer o desconocerlo, pero también ignoran un poco la umma por Abu Bakr as-Siddiq. Con toda la importancia de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abdullah se llama Abu Bakr as-Siddiq. A ver, hacemos un acertijo. Abdullah ibn Uthman. Porque Abdullah ibn Abi Quhafa y Abu Quhafa se llama Uthman. Claro, entonces, Abdullah ibn Uthman, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Mashallah. Ese es el primer musulmán entre los hombres mayores. Pero ¿cuál fue la primera que siguió al profeta sallallahu alaihi wasallam? Antes de Abu Bakr. Su querida esposa Khadija bint Khuwaylid. ¿Sí? Entonces, Allahu Alam, Dios sabe más, la diferencia debe ser días o tal vez horas. El profeta le comunicó a Khadija y Khadija creyó en él, porque siempre creyó en él. Sí. Mucha gente creía ciegamente en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque era un hombre honesto. En un mundo de mucha corrupción, el profeta era un hombre honesto y así lo llamaban, el honesto, el confiable. Entonces el profeta le dijo a Khadija, vino un ángel y me dijo así, así, y Khadija le creyó. Y también Abu Bakr. El profeta le dijo, porque era su amigo, ¿no es cierto? Le dijo, mira, me pasó esto, y Abu Bakr le creyó y se convirtió en el primer hombre musulmán de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Khadija, la primera mujer musulmana de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Ali, radiallahu anhu, que Dios se complazca de él, fue el primer chico musulmán. ¿Sí? Y así vino una lista larga. Entonces el profeta Muhammad nos va diciendo, hermanos, ustedes quieren aplicar de manera práctica el Islam, empiecen con el Corán. Después, si algo falla, si algo necesitan ayuda, entonces pueden mirar en mi vida, en mi biografía, en mi comportamiento, en la sunna. Pero siempre van a faltar cosas, Sheikh, siempre van a faltar cosas. Obviamente, porque diariamente nosotros, no solo en la época de eso, obviamente lo vamos a escuchar de usted, Sheikh, pero yo digo que también el Islam, como una religión para todos los tiempos y todos los lugares y para todas las personas,
Por eso siempre necesitamos a un faqih. Siempre necesitamos Exactamente. a una persona que nos hace entender el fiqh y la religión de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque la vida humana es desarrollo, evolución, progreso, inshallah, progreso, evolución siempre, pero a veces la evolución va para abajo y a veces va para arriba. Esa es nuestra vida, es movimiento. La palabra hayat misma indica movimiento. Movimiento. Sí, harake. Sí, vamos en una dirección. Entonces, esa nueva cosa que vamos a encontrar mañana, no la vas a ver Abu Bakr, Omar, tal vez no, porque ellos no pueden estar preparados para eso. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba educándonos a nosotros para que nosotros podamos actuar por nuestra cuenta. Nosotros somos tal vez, 14 siglos por 3 serían 42, ¿no? No. Somos la generación 42 o 43 de musulmanes de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam o de la versión del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, imagínense, en 42 generaciones, ¿cuántas cosas nuevas van sucediendo? Es más, los mismos musulmanes se dedicaban a inventar cosas. Hubo uno que se dedicó a volar, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Abbas ibn Farnas. Otro inventó sustancias químicas que no se conocían. Otro se dedicó a descubrir cuerpos celestes, constelaciones, estrellas, planetas que no se conocían. Y así los musulmanes fueron descubriendo y conociendo el mundo para el resto de la humanidad. Y porque para esa... Sí, ellos, Sheikh, porque muy lindo lo que estás hablando, porque ellos entendieron muy bien el din de Allah subhanahu wa ta'ala y no quedaron adentro de los libros del fiqh, sino salieron afuera para conquistar el mundo con la ciencia, para aprender bien, para también tratar de llegar a todos los lugares y también desarrollar ciencias. Eso es muy importante también. Sí, sí, y bien que lo mencionas porque cuando decimos que el fiqh es la comprensión práctica, significa que es una comprensión dirigida ¿a qué? Dirigida a lo secular, Sheikh. MashaAllah. El Islam se puede llamar religión, sí, pero es una religión que se ocupa de lo secular, de lo que no es religioso. Porque nosotros los musulmanes no tenemos iglesias, no tenemos sacerdotes, alhamdulillah. No hay jerarquía, o sea. No tenemos un clero. Sí. No tenemos un clero en el sentido romano o cristiano de la palabra, no lo tenemos. Los ayatolas son una excepción y ellos tendrán su propia charla con Dios posteriormente si está bien lo que están haciendo o no. Pero el Corán dice claramente que en el Islam no hay clero. Entonces, la religiosidad, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en las personas comunes y corrientes que son maestros, que son carpinteros, que son médicos, que son militares, policías, bomberos. Ellos son los que practican la religión. Ellos son los que practican la religión. Y estamos hablando de un mundo secular. O sea, el Islam es para esta vida. El castigo o la recompensa de Dios será en la próxima. El paraíso, el infierno estará en la próxima. Pero el Islam, la práctica del Islam es algo secular, es para este mundo, es para lo terrenal, para lo mundano. Entonces, bien que apuntó a eso, Sheikh, los musulmanes deben ver no solo de aprender de forma práctica lo que es la religión, sino cómo llevarla a la vida de afuera. El Islam no se practica dentro de la mezquita. Anótenlo eso.
Igual la mezquita también se cambió mucho el concepto de la mezquita. La mezquita antes era, nosotros hablamos por algunos mezquitas como los antiguos mezquitas como el Umawi, como la mezquita del profeta, como otros mezquitas que siempre había clases de química, de física, de matemática, de cosas, y siempre los sheikhes lo que dictaron eso. Entonces un sheikh, y vamos a escuchar de usted un día, sheikh, sobre los sabios musulmanes que no solo hablaban del fiqh, vamos a escuchar de Ibn Sina, por ejemplo, de otro, de tercero que saben del fiqh, de la medicina, de todas, muchas cosas. ¿Por qué pasa esto, Sheikh? Porque la vida humana, la vida secular, inunda la mezquita. Cuando se abre la puerta antes del Fajr y entramos nosotros, entramos con nuestros problemas, entramos con nuestros oficios. El que es cocinero, el que es parrillero entra con su olor, ¿no? Cada uno entra con sus problemas de la casa. El pobre Imam Ali, radiallahu anhu, ¿acaso no lo encontraron en el piso de la mezquita, sucio con tierra? Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo, levántate Abu Turab, ¿no? El entierrado, levántate. ¿Qué pasa, hombre? ¿Por qué está durmiendo así? Y entonces el imam Ali había entrado a la mezquita con un problema casero, un problema doméstico. Obviamente. Entonces, eso siempre es así. Y eso es lo lindo del Islam, es que es una religión humana. No es para angelitos que van a estar flotando en el cielo tocando una arpa. No. El Islam es secular, es para esta vida. Entonces el fiqh es ese nexo necesario entre la palabra de Dios que proviene de Dios, que proviene del mundo espiritual, del otro mundo, y el mundo nuestro, el material. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam empezó a construir la ciencia del fiqh desde el primer momento, explicándoles a los sahaba a veces reglas básicas, ¿sí? No solo les explicaba cómo se hacían las cosas, sino les explicaba el por qué. Por ejemplo, ese hombre que vino, un joven que vino y le dijo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que él era muy macho, que él era un potro y que por lo tanto él necesitaba que le den permiso para cometer adulterio. Porque él era muy macho, ¿no? Porque necesitaba muchas mujeres o algo así. Obvio. Entonces el profeta le respondió, pero también le enseñó una regla. Le dijo, ¿y a ti te va a gustar que venga otro macho y haga lo mismo que tú estás pidiendo con tu madre, con tu hermana, con tus tías? ¿Ah? Obviamente que no. Entonces, fíjense cómo a través de la sunna empiezan a brotar, ¿sí? Como las semillas las sembró el Corán, y en la sunna empiezan a salir los brotes de las ciencias islámicas, de esas reglas, ¿sí? Que los sahaba las aprendían. Y mientras estuvo vivo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hubo necesidad de profundizar ni de desarrollar mucho, porque ellos decían en la mañana salían a trabajar y en el afuera ellos se topaban con otra gente, o muchos iban a la casa del profeta y se metían ahí a ver qué decía o qué hacía el profeta. Y los que no podían hacer eso, en la noche les preguntaban a los que habían visto al profeta ese día, les decían qué dijo. Hacían turnos, por ejemplo, uno un día y va a transmitir todo, viene el otro día que va a quedar trabajando. Exactamente, como Omar y su compañero, ¿no es cierto? El califa Omar hacía así. ¿Por qué? Porque los musulmanes vivían y trabajaban ahí afuera en la calle, en el campo, a otros eran comerciantes, otros eran artesanos, ¿sí? Y había incluso guerreros que salían a defender a la comunidad, porque recordemos que todo alrededor de Medina era enemigos. Obvio. Durante varios años, los musulmanes estuvieron rodeados en Medina por los idólatras. Entonces, esta gente no vivía ahí metida en la mezquita, como dicen, en las faldas del profeta.
Y también tenemos que entender bien el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo, porque no era un tiempo de redes sociales, de cosas, del profeta puede llegar en un momento que ahora algunas personas que nos están escuchando de España, de Bolivia, de otros, no. De transmitir una sola información necesitaban a mucho tiempo para llegar y mucho tiempo para poder comunicar con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Capaz que uno viene a la casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam caminando de un lugar muy lejos y no lo va a encontrar. Porque no había celulares, no había nada. Sí, tenemos dos ejemplos bien claros de eso. El caso de cuando se prohibió, el Corán prohibió definitivamente el consumo de la bebida alcohólica, ¿sí? La gente salió a la calle y fueron contándoles a los otros. Y algunos estaban tomando, ¿no es cierto? Tomando, sí. Sí, pero tras que escucharon de sus vecinos, de sus parientes, se prohibió la bebida alcohólica, se prohibió el vino, la birra, la cerveza. Ellos Todo. de tomando lo botaron. De Porque la esos piedad que corazones tenían. eran De la corazones piedad que que entendían. tenían, ¿no? Había fiqh también. Había No, fiqh. porque Se de la prohibió. piedad, capaz que uno de ellos va a decir, bueno, lo aprovecho, todavía no le escuché del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Exactamente. No, al contrario, en el momento. Exactamente. Subhanallah. Bueno, Sheikh, la verdad, muy lindo lo que estás hablando, muy útil y muy beneficioso. Inshallah ta'ala, vamos a estar, inshallah ta'ala, cada lunes con usted aprendiendo del fiqh, aprendiendo de tantas cosas muy lindas que nos habías dicho en el día de hoy. Te agradecemos mucho por su palabra y bueno, te damos un tiempo para cerrar el tema, así cerrás vos. Inshallah. Inshallah. Bien, hermano. Entonces, hagamos un repaso bien breve y remarquemos las cosas importantes, ¿sí? El fiqh no es una ciencia abstracta solo para unos viejos barbudos con telarañas que se meten ahí en unas universidades o en unas mezquitas. No, no. El fiqh es la comprensión práctica del Corán. Si usted cree que el Corán es la palabra de Dios, usted le tiene que dedicar un tiempo y esfuerzo a comprenderlo y ver cómo lo va a aplicar de manera práctica en su vida. Y para eso usted necesita fiqh. El fiqh es un proceso racional. Desde la palabra fiqh en árabe significa un proceso racional. El fiqh no tiene que ver ni con sueños, ni con visiones, ni con milagros, ni personas flotando en el aire. El fiqh es el proceso que hace el ser humano normal, que tiene mente, que tiene uso de razón y que tiene fe en el Corán y quiere practicarlo el Corán. Y eso nos tiene que quedar bien claro a nosotros. Si nosotros queremos ser musulmanes, debemos dedicar tiempo y esfuerzo racional, por no decir científico, a la comprensión práctica. El Corán se tiene que trasladar a la calle, se tiene que trasladar a nuestro trabajo, se tiene que trasladar al colegio de los chicos, el Corán se tiene que meter en el banco, en nuestra cuenta bancaria, tiene que estar en todas partes. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Con fiqh. No nos vamos a sentar que venga una visión del cielo o que tengamos un sueño en la noche. Así no funciona el fiqh. El fiqh es para gente que hace uso de la razón. Y por eso el Islam es la religión más racional que hay. Es más, Edouard Montaigne, un filósofo francés, dice, el Islam es el racionalismo hecho religión. Donde los preceptos religiosos surgen de reglas racionales. Y el fiqh es ese engranaje que nosotros necesitamos para racionalizar la revelación. El Corán, los ángeles, el juicio final, la vida, la muerte, son procesos que nosotros no los comprendemos porque no estamos en capacidad de hacerlo. Esa es la parte espiritual. Eso se comunicó con nosotros a través del Corán y a través del wahi, la revelación al profeta Muhammad y a otros profetas. Pero de ahí, desde ese momento hasta acá, ya está en nuestra cancha la pelota. Estamos hablando de cosas y procedimientos seculares, o sea, nosotros lo entendemos
Y si no lo entendemos, lo podemos aprender. Cómo se reza, cómo se da limosna, cómo tratamos a nuestros padres, cómo debemos hacer comercio, cómo debemos hacer política. Todo eso entra Esos en son los asuntos. Sí, todo eso. Incluso el imam Abu Hanifa, rahimahullah, que Dios se apiade de él y lo recompense siempre, el imam Abu Hanifa decía que había dos fiqh, el fiqh mayor y el fiqh menor. Sí. Y el fiqh mayor, él se refería a los asuntos de la vida espiritual, a la aqida, a la fe. ¿Sí? Y el fiqh menor decía que eran los asuntos de la vida terrenal. Bien, eso inshallah lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Por favor, nos quedamos con esos pocos conceptos. Estamos tratando de avanzar poco, pero dejar bien claras las cosas. No tengan vergüenza, ¿sí? No tengan miedo de preguntar. Están ahí los hermanos del Centro Cultural Islámico Rey Fahad. Ustedes pueden alcanzarme a mí, pueden consultarle al Sheikh en la mezquita Al-Ahmad. ¿Está usted, no? En la mezquita Al-Ahmad. No, la mezquita Palermo. En Palermo está. Bueno, agarran un taxi, agarran el subte y van y lo molestan al Sheikh si tienen alguna duda. No hace falta. No hace falta. Bien. Barakallahu fik, Sheikh. Te agradecemos mucho. La verdad, inshallah ta'ala, nos vemos pronto, inshallah ta'ala. Hasta el lunes. También vamos a preparar todas las preguntas que surgieron hoy entre los hermanos y hermanas, a ver si podemos también escuchar algo de vos, inshallah ta'ala, la clase que viene. Barakallahu fik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.